Sí, vamos a grabar la clase. Bueno, yo no puedo crear, yo no puedo ver un ecosistema totalmente. Tendría yo que estar así en la altura, ¿no? Viendo cómo actúan todos los animales, todos los insectos, ¿no? No puedo yo ver todo el funcionamiento de un ecosistema en algún momento. Se me va a escapar algo, ¿sí? Tendría yo que estar viendo el suelo, el subsuelo, el pasto, los árboles, los insectos, los animales, todo, ¿no? Entonces sería muy difícil que yo pudiera modelar, que yo pudiera ver un ecosistema totalmente. Hago un modelo, ¿sí? Lo parto en pedazos, digo, a ver, voy a estudiar la dinámica entre los insectos con las plantas, ¿sí? Voy a hacer un modelo de crecimiento de las plantas. Voy a hacer un modelo del crecimiento de las bacterias en el subsuelo, ¿sí? Y eso a lo mejor lo puedo juntar y tratar de establecer todo un modelo. Por eso en los estudios de ecosistemas aparecen 40 autores, ¿no? Porque cada uno hace una parte, cada uno revisa una parte, cada uno revisa una parte de ese ecosistema. ¿Qué hacemos entonces? Un modelo, ¿sí? Un modelo de dispersión, por ejemplo, de semillas. Yo no puedo seguir todas las semillas, puedo hacer un modelo y decir, bueno, hay semillas que están a 80 metros de este árbol, hay semillas que están a 20, a 30, entonces yo digo, se mueven de acuerdo al viento. Llega el viento y ¡pum!, las disperso. Entonces hago un modelo de corrientes de aire y digo, ese es el modelo que yo pienso cómo se podrían estar dispersando las semillas, ¿sí? Lo que yo no puedo ver lo modelo. Yo no puedo ver las enzimas, no puedo ver cómo funcionan, puedo imaginármelo. Y entonces hago un modelo. Un modelo muy famoso para, digamos, para enzimas. Ahorita vamos a ver características así muy pocas, pero algunas son como perfectas, ¿no? Se les llama que siguen la cinética, el modelo de Michelis y Menten. Michelis y Menten, ¿sí? Esta pareja, ¿sí? Hizo un estudio, un modelo ideal de enzimas. Y entonces dijo, todas las modelos, las enzimas que siguen el modelo, este modelo de nuestro, ¿no? El modelo de Michelis-Menten, siguen este comportamiento, son asintóticas, ¿sí? Hay otras, ¿sí? Otras enzimas que son, sigmoideas, ¿sí? Esas son las enzimas alostéricas. Entonces ya no son el modelo de Michelis y Menten, sino que son enzimas alostéricas y tienen otro comportamiento, ¿sí? Ahora, hay una forma de convertir esta hipérbola, ¿sí?, en una recta, ¿sí? Yo hago una conversión haciendo una especie de trampa, según, según, según un matemático, le sacó los inversos a los dos. El inverso, por ejemplo, aquí yo tengo, acá yo tengo tiempo. Bueno, tengo la concentración del sustrato, ¿sí?, y el tiempo, ¿sí? Entonces yo tengo tiempo y sustrato, ¿sí? En el tiempo, ¿cuánta enzima se está procesando y se está convirtiendo en producto? Si yo le saco el inverso, quiere decir que yo voy a sacar el inverso de la velocidad y el inverso de la concentración de sustrato. Serían estos. No sé si ven ahí, ¿sí? El inverso de la velocidad, que sería las y, y el inverso de la concentración de sustratos, que sería la X, ¿sí? Gracias a esta trampa matemática válida, ¿sí?, sacando los inversos de esa hipérbola, yo voy a obtener una recta, esta recta. Esta recta que en este punto me va a decir cuál es el inverso de la velocidad máxima y en este punto de acá el inverso de la concentración de sustrato
necesaria para llegar a tener una catálisis observable, ¿sí? Y entonces estos dos valores, ¿sí? La velocidad máxima, ¿sí? A este que atraviesa en las abscisas y este que atraviesa en las ordenadas, ¿sí? A este yo le saco otra vez el inverso y a este también, y entonces ya puedo yo tener esta recta de arriba, ¿sí? Y la mitad, cuando se llega a la mitad de la velocidad máxima, ¿qué concentración tengo? ¿Sí? Y entonces a este punto, ¿sí? Cuando yo lo trazo la mitad de la velocidad máxima, porque ya la obtuve con la trampa matemática, ¿sí? Cuando se alcanza la mitad de la velocidad máxima, yo tengo un valor para la concentración de sustrato, que se llama la constante de Michaelis, la Km, ¿sí? Ese valor, ahorita vamos a ver qué quiere decir. Ese valor de Km me dice, a esa concentración de sustrato tú ya tienes una catálisis, digamos, observable, ¿sí? Dinámica. Entonces, todo eso yo ya lo hice combinando los valores iniciales, ¿no? Que me dan una hipérbola, y después sacándole el inverso a los valores para obtener una recta de esos valores donde atraviesa el eje de las X y de las Y, yo tengo dos valores a los cuales les vuelvo a sacar el inverso para volver a graficarlos en mi recta, en mi gráfica, y obtener la recta, los valores de Km y el valor de velocidad máxima, ¿sí? Teniendo ya el valor de velocidad máxima, le saco la mitad, y donde está exactamente esa mitad, ¿sí? Trazo una recta hacia la hipérbola y la bajo, y digo, ese es el valor de Km, que es cuando la concentración de sustrato necesaria para tener la mitad de la velocidad máxima de una reacción enzimática, ¿sí? Todo eso es necesario recordarlo porque en realidad, como funcionan las enzimas, ese es el funcionamiento de las enzimas, digamos, que siguen la dinámica de la constante de Michaelis, ¿sí? Son esas enzimas ideales, que sí las hay, pero no todas son iguales. Entonces hay muchas enzimas que no siguen ese comportamiento, ¿sí? Pero digamos, para conocer el mecanismo de la catálisis enzimática, pues este es un muy, muy buen modelo. ¿Por qué? Porque yo no puedo ver las enzimas, yo no puedo ver directamente cómo accionan y cuánto producen y todo eso de inmediato. De hecho, cuando hacemos seguimiento de catálisis enzimáticas, ¿qué es lo que hacemos? Metemos nuestros tubitos en hielo, porque las reacciones son tan rápidas que yo tengo que congelar, ¿sí? Casi congelar la reacción para que sea súper lenta y entonces yo pueda medirla. Si yo quiero medirla así en fresco, nunca lo voy a hacer, ¿sí? Porque en segundos se me va a acabar todo el sustrato, ya va a ser producto y ya valió gorro mi experimento. Lo que tengo que hacer es preparar mis tubitos, tenerlos en hielo, ¿no? Combinarlos, mezclarlos en el momento adecuado y a partir de ese momento empezar a medir cada 5, cada 10 minutos, ¿sí? Y entonces yo calculo ahí la velocidad, ¿sí? Con respecto, o sea, el tiempo, ¿no? Y la cantidad de sustrato, ¿sí? Y entonces veo en un colorímetro que mi solución, que inicialmente era incolora, a lo mejor se va tiñendo de azul. Después de 10 minutos, de 20, de 30, después de una hora, ya tiene un ligero tenue azul, un azul tenue, ¿sí? Después de 2 horas ya llegó a un azul muy oscuro. Como los cambios entre un azul y otro azul no los puedo observar a simple vista porque pues casi todos es difícil que observemos medios tonos, sobre todo los hombres, ¿sí? Las mujeres ven miles de colores en un vestido, ¿no? Y nosotros vemos pues el mismo color, o sea, ¿cuál te gusta más, este o este? Dices, pues yo los veo iguales. Ah, ¿cómo eres tonto? Este es rosa y este es no sé qué, ¿no? Y dices, en la torre yo los veo iguales, ¿no? ¿Sí? Entonces, precisamente ayer con mi esposa estaba pintando las uñas, ¿no? Entonces me dice, ¿cuál te parece mejor, este o este? Y le digo, chin,
pues los ve iguales. ¿Por qué? Le digo, porque pues son como color café, ¿no? Me dicen, no, este es rosa y este es no sé cuál. Dije, en la torre. No, pues no. O sea, no es que sea daltónico, es que el hombre, no sé qué tenemos en el cerebro, ¿sí? Que no distinguimos bien los medios tonos, ¿sí? Y hay hombres que sí lo pueden hacer, pero hay hombres que están peor porque ni siquiera distinguen tonos de grises, por ejemplo. Tenía un amigo que entre azules y grises los veía todos iguales y era evidente que eran diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, él no podía manejar, no tenía daltonismo, pero no podía distinguir medios tonos, ¿sí? Y entonces le daba mucho miedo no distinguir, ¿no? Los colores y decía, mejor no manejo, ¿no? Pero bueno, el caso es que para medir esos cambios utilizamos un espectrofotómetro. Este espectrofotómetro sí analiza diferencias de color tan poco visibles que yo no las distingo a simple vista. Tengo que usar este tipo de aparatos para poder determinar cómo va cambiando el color. Entonces ya veo que entre el minuto 10 y el minuto 20 cambió ligeramente porque el espectrómetro me está marcando una absorbancia diferente entre uno y otro. Meto otro tubo que parecen iguales, pero para el espectrofotómetro, ¿sí? Ya hubo un ligero cambio. Entonces, imagínense todo lo que yo tengo que tener mi cubeta, ¿no? Con hielo, mis tubos especiales, ¿no? Tengo que tener un espectrofotómetro para poder medir los cambios, ¿no? Tengo que tener un equipo completamente necesario en el laboratorio, porque solamente así yo voy a poder ver una buena catálisis, ¿sí? Sin embargo, nosotros vamos a poder observar una reacción enzimática en nuestra cocina, ¿sí? Entonces vamos a hacer un queso, ¿sí? Entonces igual van a hacer su queso, lo van a grabar y a ver si se atreven a probarlo, ¿no? Vamos a ver. Pero bueno, de momento vamos a ver entonces qué son estas enzimas. Ayer les envié un video de una conferencia que se dio en el Colegio Nacional, muy interesante porque el señor, bueno, es especialista en proteínas, pero comenzó dando toda una introducción muy interesante de cómo funcionan, cómo son, qué estructura tienen las proteínas. Les voy a recomendar mucho que lo vean. Dura lo que, dice Leslie que no le gusta el queso. No, a mi esposa le fascina el queso, o sea, ese es bien quesera, ¿no? Mi hija Sophie también, pero sobre todo el queso, el quesillo, ¿no? El queso Oaxaca. Pero bueno, no es necesario que lo prueben, pero sí que vean, ¿no? La acción de las enzimas. Bueno, entonces, les comentaba, les recomiendo mucho ver ese video porque viene una explicación muy buena, ¿no? De un científico que se dedica a las proteínas que nos dice rápidamente qué onda con las proteínas. Entonces yo les recomiendo mucho ese video. Dura lo de una película, ¿no? Pero porque hay una sesión de preguntas y respuestas. Si quieren ya nada más chútense la primera parte, ¿no? Y ya lo demás pues ya no es necesario, ¿no? Pero está muy interesante, está muy bueno ese video. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a platicar un ratito de enzimas, ¿no? Nos vamos a acordar de nuestra época en la cual hicimos y vimos algo de cálculo, algo de pues sí, de cálculo diferencial, ¿no? Algo de integrales, pero no lo vamos a ver a fondo, nada más vamos a ver una parte muy pequeña de todo este proceso. Bueno, esta presentación igual cuando la terminemos yo se las voy a enviar. Nada más si tomen nota a lo mejor de algunos términos que les parezcan raros para que busquen las definiciones o me pregunten y ya lo contestamos, ¿no? Déjenme ver en el chat qué más hay. Bueno, bueno, ya que grabara la clase, muchas gracias. Que a Leslie no le gusta el queso. Bueno, entonces, de ningún queso, ¿de veras? Leslie, de ningún queso. Bueno, qué son las enzimas? Las enzimas son catalizadores biológicos. ¿Cómo que es un catalizador? Bueno, un catalizador es, por ejemplo, lo que tenemos en nuestros autos, los catalizadores, son en realidad resinas, ¿no? Y arcillas, que lo que hacen es adherir moléculas, las juntan y las hacen reaccionar para que al liberarse
salgan moléculas que no producen ningún daño. Si no tenemos ese convertidor catalítico, ¿sí? Los gases salen tal cual y entonces son más contaminantes. Si utilizamos el catalizador, lo que hace esta es crear una superficie en la cual las moléculas llegan, se juntan y gracias a esa, digamos, el hospedar esa unión, ¿sí? Lo que hace el catalizador es propiciar la reacción entre las moléculas para que cuando se liberen sean otro tipo de moléculas. Eso es lo que sucede. Primero, bueno, entonces un catalizador aumenta la velocidad de la reacción. No varía el delta G de la reacción, quiere decir que la energía de todo el sistema no cambia. Facilita la reacción en condiciones no extremas, propiciando una superficie de contacto, ¿sí? ¿Sí? Para que pueda llevarse a cabo la reacción. Y no se consume durante la reacción. En una reacción, por ejemplo, común en un laboratorio de química, podemos utilizar piedritas de lo que le llaman el oro de los tontos, ¿no? Este compuesto de plomo son pequeñas piedritas, ¿sí? Que lo que hacen es funcionar como catalizadores. Facilitan el contacto de las moléculas, pero al final obtenemos la pirita, las piedras de pirita, las obtenemos. No intervienen, digamos, no se gastan en la reacción. Solamente lo que hacen es propiciar superficies para el contacto de las moléculas. Son catalizadores. Facilitan la reacción, no varían, lo único que hacen es bajar la energía de activación, ¿sí? Los catalizadores son los catalizadores químicos normales, ¿no? Los catalizadores biológicos además tienen una característica. Casi todas, con excepción de las ribosimas, casi todas son proteínas, ¿sí? La excepción son estas ribosimas que son RNAs autocatalíticos que se describieron perfectamente en los años 90, ¿sí? La gente que las describió en California obtuvo un premio Nobel, y de ahí se derivó toda esta teoría que hay actualmente sobre el origen de la vida del mundo RNA. ¿Qué fue antes, las proteínas o el DNA? Pues ninguno, fue el RNA. ¿Sí? El ARN que dio, digamos, origen posteriormente al ADN, pero que ya había propiciado la aparición de una gran cantidad de moléculas ya semejantes a las proteínas durante el escenario que imaginamos para el origen de la vida. Este mundo ARNA dio origen después a un mundo tioéster, donde ya se dieron las uniones catalíticas, las uniones de aminoácidos para formar proteínas. Y ya después se hizo un código que se guardó perfectamente en el ADN para que no fuera borrado, para que no fuera alterado, una doble cadena que se protege a sí misma, ¿sí? El ARN, su protección es que se enrolla en sí mismo y entonces impide que otras moléculas interactúen. Y entonces nos imaginamos un mundo lleno de moléculas de ARN que permitieron precisamente la proliferación de moléculas que dieron origen a la vida. Pero bueno, estas ribosimas no existen en la naturaleza, son de laboratorio, ¿sí? Seth y su equipo en los años 90 las sintetizaron, las encontraron, vieron su accionar, publicaron y gracias a ello ganaron un premio Nobel, 1997 me parece. Bueno, todas las, digamos, para nosotros, para fines prácticos, todas las enzimas son proteínas. ¿Por qué? Porque difícilmente nosotros vamos a trabajar con ribosimas, ¿sí? Pero sí que haya que sepan que hay ciertas excepciones. Un ejemplo de reacciones, por ejemplo, sería cuando en el glóbulo rojo, en el eritrocito, el dióxido de carbono que es atrapado, ¿sí? En el eritrocito, en combinación con el agua, mediante una enzima que es la anidrasa carbónica, forma gas carbónico, ácido carbónico, gas carbónico, ¿sí? La capacidad de esta enzima de producir, de tener reacción, es de 6 por 10 a la 5, o sea, alrededor de 60,000 moléculas por segundo, ¿sí? Imagínense la velocidad. Esto es 10 a las 7 veces más rápido que sin enzimas. O sea, esta reacción de dióxido de carbono con el agua se da normalmente en el agua del garrafón, ¿sí? El agua del garrafón, si ustedes le miden el pH, es ligeramente ácido porque hay presencia de dióxido de carbono en la atmósfera y el agua se forman algunas cuantas moléculas de ácido carbónico, pero es muy poquito. O sea, la velocidad
se acelera en 10 a la 7 veces, ¿no? En 10,000 millones, ¿no? De veces, ¿sí? No, 10 millones de veces, ¿no? 10 millones de veces más rápido, ¿sí? Cuando está presente la enzima. O sea que si en esa reacción yo tengo la anhidrasa carbónica, la cantidad de ácido carbónico se forma rapidísimo, es muy rápida y es mucho, ¿sí? Se acumula inmediatamente gran cantidad de ácido carbónico. Entonces quiere decir que el mecanismo es, además de que es extremadamente rápido, es muy eficiente, ¿sí? Gracias a la anhidrasa carbónica, que es una enzima que facilita que estas dos moléculas se unan y formen ácido carbónico, ¿sí? Otro ejemplo serían las proteasas. Estas son todavía más eficaces. Estas proteasas están en el estómago, ¿sí? Y permiten que un polipéptido o proteína que nosotros comemos, ¿sí? Mediante la acción de las proteasas, ¿sí? En presencia de agua, rompan enlaces, ¿sí? Y se liberen aminoácidos, ¿sí? De los residuos de aminoácidos, estos se llaman residuos porque ya no son ahorita, aquí, ya no son el aminoácido original, ¿sí? Sino que cuando se unen dos aminoácidos para formar, mediante el enlace peptídico, para formar proteínas, cuando se unen dos aminoácidos, ya no son el aminoácido original, ya perdieron una, perdió un OH y otra perdió un H. Entonces ya perdieron una molécula de agua entre las dos. Se les llama residuos. Cuando ustedes en la literatura vean, está formado por 250 residuos de aminoácidos, quiere decir, son 250 aminoácidos unidos, ¿sí? Que cuando se parten por medio de las proteasas y agua, una hidrólisis, ¿no? Se liberan, vuelven a unir eso que les faltaba, ¿no? A partir de las moléculas de agua, para formar aminoácidos, ¿sí? A la velocidad que lo hacen es 10 a la 11 veces más rápido en presencia de la proteasa. La única diferencia es que va a haber una diferencia en cuanto a la velocidad, porque va a depender de la especificidad por la cadena lateral del aminoácido, ¿sí? Si es una cadena muy grande, la proteasa no va a actuar adecuadamente, va a tardar un poco más, ¿sí? Si es una cadena casi recta de proteínas, ¿no? Va a ser más fácil que las ataque. Si tiene cadenas muy complejas, ¿sí? O formando diferentes tipos de enlaces dentro de la proteína, le va a costar más trabajo, ¿sí? Pero finalmente lo hace, degrada, y mediante la acción de la proteasa, ¿sí? Va esta proteína a degradarse a aminoácidos, ¿sí? 10 al 11 más veces en presencia de la enzima, ¿sí? Las enzimas por lo general lo que tienen son un centro activo. Un centro activo que es una especie de oquedad, ¿no? Hidrofóbica, para que no entre el agua y sature, porque si no, entonces ya no va a dejar que actúe el sustrato. Tiene que ser hidrofóbica para que el centro activo se mantenga hueco. Por lo general va a tener una especie de antenitas formadas por aminoácidos que van a propiciar la unión o el intercambio de moléculas, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso tenemos una ribonucleasa que tiene una antenita de treonina, ¿no? Y otra antenita de un residuo de una parte de una serina, ¿sí? Para propiciar la unión del uracilo, que es una parte del sustrato, para trabajar con el sustrato y llevar a cabo la acción enzimática, mediante uniones muy débiles, ¿sí? Puentes de hidrógeno, ¿sí? Va a unir al sustrato mediante puentes de hidrógeno, ¿sí? Para que no sean enlaces muy fuertes, porque si no, entonces el sustrato ya no se podría separar para formar producto. Tiene que ser mediante uniones muy pequeñas, ¿no? En uniones muy débiles, va a unir al sustrato, ¿sí? Estas antenitas del centro activo, ¿sí? Van a tener la posibilidad de unir el sustrato para poder llevar a cabo la reacción. Entonces, no dijo cámara y después dijo mano. En clase y toman mucho ruido. Bueno, ok.
Las enzimas son específicas a sus sustratos. Quiere decir que cada enzima tiene afinidad por un sustrato. Tiene que haber una interacción precisa enzima-sustrato para que se lleve a cabo. Obviamente no encaja como dicen, así como llave cerradura, sino que los residuos que quedan aquí expuestos en el sitio activo son los que propician la unión, ¿no? Y el intercambio de moléculas. El sitio de interacción es un centro, le llamamos centro activo, ¿sí? O sitio activo, ¿sí? Esta oquedad. Esta oquedad que ven ustedes aquí, ¿sí? Este hueco, ¿sí? Es el sitio activo, el centro activo. Es una hendidura tridimensional, ¿sí? Hagan de cuenta así como una especie de concha, ¿no? Es una zona pequeña de la enzima, puede ser que sea una enzima muy grandota y tener un pequeño centro activo, ¿sí? Y tiene propiedades especiales para la unión y catálisis del sustrato, ¿sí? Estas características son estas antenas que tienen por lo general, ¿no? De ciertos residuos de partes de los aminoácidos que están interactuando con el entorno, ¿sí? Que no permiten el paso de moléculas como el agua para evitar que el agua sature el sitio y ya no puedan entrar el sustrato. Sustrato y centro activo tienen formas complementarias por lo general, ¿sí? Aquí el uracilo, por ejemplo, el parte del sustrato, este sustrato, ¿sí? Encaja en el centro activo, ¿sí? Y la interacción que se da, ya les había dicho, es con interacciones débiles como interacciones electrostáticas o puentes de hidrógeno. Tienen que ser muy débiles para que se pueda liberar fácilmente el producto, ¿sí? Hay un estado, desde el punto de vista termodinámico, donde alcanzamos un estado de transición. Por ejemplo, yo tengo un sustrato y este sustrato va a formar un producto, pero va a haber un estado estacionario, ¿sí? En el cual yo voy a poder decidir, ¿no? La molécula decide, de acuerdo a las condiciones, si se libera producto o si es muy lenta esta producción, el sustrato en el sitio, en el centro, en el estado de transición, regresa a su estado inicial, ¿sí? Si la velocidad es muy rápida, esto no va a suceder, se va a formar el estado de transición y se va a liberar producto. Pero si la formación del producto es muy lenta, ¿sí? Esta parte del sustrato que está formando un estado de transición va a regresar a su estado inicial. La reacción transcurre a través de un estado de transición. No pasa directo del sustrato a formar producto, sino que hay un estado de transición. Ahorita vamos a ver cómo sucede este estado de transición. Es un intermedio entre el sustrato y el producto y hay mayor energía que en el sustrato, ¿sí? En este. Y entonces, bueno, hay una barrera de energía de activación, que es esta. Esta curva que ustedes ven aquí, esta, sería la energía de activación, ¿sí? Quiere decir que es la barrera, la pared que yo tengo que saltar para poder llevar a cabo la reacción. La enzima lo que hace es reducir esa barrera, ¿sí? Hagan en cuenta, en lugar de tener que saltar una barda de 3 metros, pues te la pone fácil, una barda de 1 metro. Quiere decir entonces que la enzima lo que hace solamente es reducir el tamaño, ¿sí? De la energía de activación. No es una barrera grande, sino que es una barrera más bien pequeña. Entonces, lo que tiene que vencer el sustrato para formar producto es una barrera menor gracias a la función de la enzima, ¿sí? El delta G de la reacción total, ¿sí? El delta G total no cambia. El delta G que está en los libros es ese que se mantiene, ¿sí? La enzima no lo cambia, lo único que hace es propiciar que se lleve a cabo la reacción. Si no está la enzima, pues va a tardar más. Si está presente la enzima, se va a llevar a cabo, pero no cambia el delta G de la reacción. Lo único que cambia es el delta G, la energía necesaria para que se lleve a cabo la energía de activación, ¿sí? La enzima facilita la formación del complejo o del estado de transición, ¿sí? Reduce la energía de activación y acelera, por lo tanto, la reacción. Y en este caso, el estado estacionario es complementario con el centro activo. Es cuando el centro activo de la enzima y el sustrato están juntos, ¿sí? Le llamamos complejo enzima-sustrato, ¿sí? El momento en el que
el sitio activo y el sustrato interactúan, ¿sí? Le llamamos complejo enzima-sustrato. Es ese estado estacionario, ¿sí? Entre el sustrato, la enzima, y está en un estado estacionario hasta que se libere el producto. Si no es fácil liberar el producto, ¿qué es lo que sucede? Se regresa el sustrato a su lugar, o sea, no hay reacción enzimática, ¿sí? El modelo de llave cerradura fue propuesto por Fischer desde 1890, ¿sí? Él decía que el centro activo y el sustrato son perfectamente complementarios y que entonces hay un reconocimiento a nivel molecular. Sin embargo, se observaba desde hace mucho tiempo que había ciertas enzimas que no cumplían esta condición. Conforme fuimos avanzando, fuimos conociendo más sobre la estructura de las proteínas. De pronto vimos que las proteínas no se parecía, el sustrato no encajaba. O sea, veíamos, bueno, ¿cómo es posible que encaje si la molécula de la proteína, ahora ya conozco la estructura, no coincide? ¿Sí? Y entonces se hizo un estudio más a fondo y se vio que algunas enzimas producen, forman un ajuste inducido. Ante la presencia del sustrato, ¿sí? La enzima cambia su estructura y se ajusta al sustrato. Entonces, por eso se le llama un ajuste inducido, propuesto por Koshland en 1958, porque solamente en presencia del sustrato, la enzima adquiere la forma complementaria. Entonces, el sustrato induce el cambio en la enzima está inactiva y ante la presencia de la enzima adquiere una forma activa. De inactiva pasa a activa en presencia del sustrato. La unión del sustrato induce un cambio en el centro activo que aumenta la complementariedad. ¿Sí? Entonces hay un reconocimiento molecular dinámico. ¿Sí? Sí, sigue siendo vigente este reconocimiento molecular, pero ahora este reconocimiento va a ser dinámico porque va a ser en presencia del sustrato, la enzima va a cambiar, el sitio activo va a cambiar de manera dinámica el reconocimiento molecular. En la actualidad se describen ya 7 tipos de enzimas, ¿sí? Pero esto es muy reciente, o sea, todavía ni siquiera está en muchos libros. 7 tipos de enzimas. La mayoría de las reacciones y de los libros les van a decir que hay 6 tipos de enzimas, ¿sí? Y están numerados del 1 hasta el 6. Y esto es bien importante porque hay un número S, Enzyme Catalog, el catálogo de enzimas. Ese nombre, ese número va a ser exclusivo para cada enzima. Y son 4 cifras, ¿sí? La primera cifra de ese nombre nos va a indicar qué tipo de reacción es, ¿sí? El segundo número, perdón, indica la especificidad sobre el nombre o la acción de la enzima. Y el 3 y 4 son de la manera secuencial en la cual en una ruta metabólica se da esa reacción de esa enzima. Entonces son 4 números. El primero es el tipo de enzima. El número 1, oxidorreductasas. Catalizan reacciones de oxidorreducción, tales como la deshidrogenasa, las oxidasas, las oxigenasas, reductasas, pero oxidasas son de las más comunes, ¿sí? Otras también comunes serían las transferasas, las número 2, que catalizan transferencias de grupos químicos, tales como las transcarboxilasas, que transfieren grupos carboxilo, las transaminasas, aminas, ¿no? Y las transmetilasas, metilos, ¿no? Grupos metilo. Las hidrolasas sería el número 3, que catalizan la rotura de enlaces por adición de agua, como las peptidasas. Vimos que suman agua y entonces rompen, ¿no? Rompen los enlaces de los aminoácidos, los enlaces peptídicos, para formar aminoácidos. Entonces, un ejemplo de hidrolasas serían precisamente las peptidasas, las enterasas y las fosfatasas. El número 4 serían las liasas. Catalizan eliminación de grupos para formar un doble enlace. Son los ejemplos de las descarboxilasas, las deshidratasas y las desaminasas. El número 5 serían las isomerasas. Lo único que hacen es catalizan reordenamientos moleculares, como en el ejemplo, por ejemplo, de la glucólisis. Hay una isomerasa donde se convierte
gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? En otra molécula activa que permite que siga la ruta metabólica de la glucólisis. No digo más detalles porque nos van a explicar después la glucólisis. Y un ejemplo de estos reordenamientos moleculares, las isomerasas serían las epimerasas y las mutasas, ¿sí? Serían el número 5. Y el número 6 serían las ligasas, ¿sí? Las ligasas que catalizan formaciones de enlaces entre dos sustratos con energía aportada por la hidrólisis de ATP. Entonces esas serían las del número 6. Entonces yo veo en el catálogo de enzimas, ¿sí? De inmediato veo números, ¿no? Déjame ver si tengo por acá. Bueno, mañana yo les voy a mostrar un catálogo completo de todas las reacciones que hay en una ruta metabólica total, ¿no? Completita, para que vean la cantidad de enzimas de las rutas, intermediarias del metabolismo. ¿Sí? Entonces vamos a tener, ahí van a ver cómo son unas del número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Es el primer número. Bueno, estos tipos de enzimas, entonces, cámbialo. Bueno, hay otro tipo de reacciones donde se requiere la presencia de un cofactor, ¿sí? Este tipo de enzimas necesitan la presencia de un tipo de ayudante, ¿no? Que se ven estos cofactores. Hay dos tipos de cofactores. En realidad todos son cofactores, pero son dos tipos. Unos que son orgánicos y otros que son inorgánicos. Los que se quedan solamente como cofactores, ¿no? Son aquellos iones metálicos, tales como el magnesio, el zinc, el cobre, el manganeso, que intervienen en diferentes reacciones y que su presencia es indispensable para estabilizar la reacción y que no se altere y que se permita la unión de la apoenzima, que es la parte orgánica, ¿sí? Realmente la parte nativa de la enzima, con el cofactor que ya nos da la holoenzima. La coenzima, ¿sí? Es orgánica, es la enzima en sí. El cofactor puede ser orgánico o inorgánico, ¿sí? Si es un cofactor metálico, se queda simple y sencillamente como un cofactor, pero si es de origen orgánico, se le llama coenzima. Cofactor llamado coenzima. Entonces no decimos los dos nombres cofactor, coenzima, solamente distinguimos el cofactor, es el metálico, y el cofactor que es orgánico serían las coenzimas. Entonces hay cofactores y coenzimas. Pero es lo mismo, son cofactores los dos. Cuando se une la apoenzima, que es la enzima nativa, con el cofactor, ya hay una enzima activa, una enzima que puede funcionar, ¿sí? Los cofactores pueden ser metálicos, los cofactores, y las coenzimas, estos cofactores llamados coenzimas, son moléculas orgánicas pequeñas derivadas principalmente de las vitaminas hidrosolubles. Y ahorita vamos a verlas con mayor detalle. Ok. Aquí es donde intervienen las vitaminas, ¿sí? Las vitaminas, ya sabemos, son moléculas orgánicas pequeñas que son necesarias en la dieta porque no las podemos sintetizar. Los organismos superiores no podemos sintetizarlas, tienen que ser ingeridas y su carencia provoca enfermedades. ¿Por qué? Porque son indispensables para llevar a cabo sus procesos enzimáticos. Entonces vamos a ver cómo efectivamente la carencia de vitamina tiene sus efectos en que no haya una reacción enzimática y eso provoca una serie de enfermedades o de deficiencias graves, ¿sí? Y entonces, bueno, vemos ahora ya el papel de las vitaminas, cómo funcionan como cofactores llamados coenzimas que llevan a cabo, propician o permiten que se lleven a cabo las reacciones. Hay dos tipos, ¿sí? Según su solubilidad. Las vitaminas son hidrosolubles y liposolubles. Eso ya lo vimos, son las hidrosolubles, son las del complejo B, más la vitamina C, y las liposolubles son aquellas que pueden disolverse en grasa como la A, D, E y K, ¿sí? Y entonces vemos que las vitaminas hidrosolubles son las que forman coenzimas, cofactores llamados coenzimas. Las liposolubles no. Las liposolubles tienen otras funciones, principalmente pues hormonas, fijación de calcio y otras funciones.
pero las que funcionan como coenzimas son las hidrosolubles, ¿sí? Y aquí tenemos el complejo B más la vitamina C y el ácido fólico. Son los que forman coenzimas, cofactores llamados coenzimas. La tiamina, ¿sí? Que forma la coenzima pirofosfato de tiamina, ¿sí? Cuya reacción típica es la transferencia de grupo aldehídos y su deficiencia, ya lo vimos, ¿no? Es el beriberi, que es pérdida de peso, problemas de corazón y movimientos incontrolados, movimientos musculares incontrolados, ¿no? Llamado beriberi. Esta deficiencia de tiamina es porque la tiamina forma un pirofosfato de tiamina, que es un cofactor muy importante, una coenzima, para una reacción de transferencia del grupo aldehído en una reacción enzimática. Si no hay tiamina, entonces no se lleva a cabo esta reacción y el problema que se deriva es un problema de origen del sistema nervioso que provoca pérdida de peso, problemas de corazón, de movimiento y control muscular, porque se pierde tono muscular, ¿sí? La riboflavina, que es la vitamina B2, ¿sí? La vitamina es B1, la vitamina B2, la riboflavina, forma una coenzima muy importante que es el FAT, ¿no? La flavina adenina dinucleótido, cuya reacción son de oxidorreducción, ya lo vamos a ver después en la cadena respiratoria, la función que tiene. Su carencia, y esto es muy importante para los estomatólogos, provoca estomatitis angular, ¿sí? Y dermatitis, ¿sí? Son descamaciones, ¿no? En la boca, que pueden llegar a ser muy graves. La piridoxina, que es la vitamina B6, la coenzima que forma es la fosfato de piridoxal, ¿sí? La reacción típica es la transferencia de grupos químicos en aminoácidos y su carencia produce depresión y convulsiones. La vitamina B12, la cianocobalamina, esta tiene una excepción. ¿Por qué? Porque nuestra flora bacteriana sí llega a producir cierta cantidad de vitamina B12. Entonces, bueno, la carencia es muy rara porque en realidad, a pesar de que no consumamos la vitamina B12, nuestras propias bacterias la están produciendo en cantidades pequeñas, pero de todos modos no es tan característico observar una deficiencia de vitamina B12, a no ser que tengamos cianosis, ¿no? Gente que tiene la piel azulada, ¿sí? Los labios morados, ¿no? Cierto tipo de cianosis, ¿sí? Y entonces produce lo que se conoce como, bueno, la coenzima sería la 5-desoxiandenosilcobalamina, ¿sí? Que transfiere grupos metilo, produce anemia perniciosa. ¿Por qué? Porque la gente identificaba que la persona que carecía de vitamina B12 tenía un tipo de anemia que pensaban que era deficiencia de hierro, pero no se curaba dándole hierro. Entonces dijeron, pues es un tipo de anemia que no se quita, que es perniciosa, no se evita, no se quita, ¿no? Y era porque era carencia de vitamina B12. Pero también produce una acidosis muy grave en recién nacidos, que es la acidosis metilmalónica. Cuando se hace la prueba de tamiz, ¿sí? En algunos casos se detecta esta deficiencia que produce acidosis metilmalónica. Si en unos 7 días no se detecta esto mediante el tamiz, ¿sí? El niño puede tener problemas para toda la vida. ¿Sí? Va a tener problemas, se acumula el ácido metilmalónico, que es una parte de una ruta metabólica de las grasas, y entonces se acumula este ácido y entonces daña irreversiblemente el sistema nervioso. Este niño va a tener para toda la vida deficiencias de aprendizaje y de movilidad, ¿no? Entonces, si es que sobrevive. Entonces, bueno, hay una forma de resolverlo, que es muy drástica, pero se ha resuelto de esta manera. Se le extrae toda la sangre al bebé, ¿sí? Se le pone sangre nueva, ¿sí? Y se le dan dosis masivas de vitamina B12. Se ha demostrado que esta, a pesar de ser muy invasiva, muy gruesa, ¿no? Para un recién nacido, si se detecta a tiempo, se resuelve transfundiendo toda la sangre, se le quita toda su sangre al bebé, se le pone sangre nueva, ¿sí? Y se le inyectan dosis masivas de vitamina B12 y con eso el bebé ya tiene una vida normal. Siempre y cuando se detecte en los primeros días del nacimiento. Muy importante. El ácido nicotínico, que es la llamada niacina,
forma otra coenzima muy importante en la cadena respiratoria, que es el NAD, ¿sí? La nicotinamida adenina dinucleótido. Sus reacciones son de oxidorreducción, transporte de electrones, ya les va sonando a la cadena respiratoria, la cadena de electrones, transferencia de electrones. Su deficiencia produce lo que se llama las 3Ds, se llama pelagra. Las 3Ds porque produce dermatitis, diarrea y depresión. Estas 3D se le llama pelagra. Es una enfermedad muy grave, ¿sí? Que produce muchas veces la muerte. El ácido pantoténico, que forma coenzima A, su coenzima, y la reacción típica es la transferencia de grupos acilo. Su carencia produce hipertensión, ¿sí? El ácido fólico, el tetrahidrofolato, la coenzima, síntesis de timina, produce anemia, pero lo más grave, defectos en el tubo neural, lo que llamamos la espina bífida en recién nacidos, en bebés que desde que nacen ya tienen este problema, van a tener problemas de motricidad para toda la vida, ¿sí? Problemas de aprendizaje. Entonces, bueno, se evita cuando la futura mamá empieza a tomar ácido fólico desde un año antes. Es muy común en mamás adolescentes, mujeres que se embarazan muy jóvenes, porque nos da de jóvenes, de adolescentes, pues por no comer de todo, ¿no? Sobre todo vegetales, ¿no? Y muchas cosas. Entonces, si esta chica tiene deficiencia de ácido fólico y se embaraza y no tiene un control mensual, ¿no? de su embarazo, seguramente podría tener, digamos, no seguramente, pero podría tener deficiencia de ácido fólico, y esto lleva a que en las estadísticas se muestra que madres adolescentes por lo general tienen bebés con problemas de espina bífida, ¿sí? Si es que hay algún problema. Y entonces, lamentablemente, es debido a esto, a malos hábitos de alimentación que se producen durante la adolescencia, pues por la cuestión de la imagen corporal, ¿no? Y el ácido ascórbico, la vitamina C, que no es una coenzima directamente, sino que actúa directamente así como la vitamina C, que es un antioxidante, su carencia produce escorbuto, que es la inflamación y hemorragia de enzimas, la enfermedad de los marinos o de los piratas, ¿no? Que perdían las piezas dentarias porque se inflama la encía, sangra y se pierden los dientes, se caen solitos, ¿sí? Entonces, esto es debido a esta deficiencia de ácido ascórbico. Cuando se iban en los barcos no llevaban ninguna fuente de vitamina C y provocaba la pérdida de piezas dentarias muy fácilmente. Las liposolubles que no forman coenzimas, nada más por mencionarlas, la vitamina A, la D, la E y la K, que bueno, su función es la vitamina A, la visión, crecimiento y reproducción. Su deficiencia produce lo que llamamos ceguera nocturna, lesiones en la córnea y en el aparato digestivo y respiratorio. La vitamina D, que regula el metabolismo del calcio y del fosfato, ayuda a fijar el calcio y que tiene que ser activada con luz ultravioleta, ¿no? El sol, tomar el sol de vez en cuando un ratito. Si hay deficiencia de vitamina D, aunque consumamos calcio, no lo fijamos y nos lleva a problemas de raquitismo en niños y en adultos lo que se llama la osteomalacia. ¿Sí? Son gente pues, que los huesos le empiezan a crecer desproporcionalmente en la cara y se les hace una cara muy grande, muy tosca, porque los huesos empiezan a crecer, se llama osteomalacia en adultos cuando hay una deficiencia de vitamina D. Aumenta su tamaño el hueso tratando de captar el calcio, y entonces como es poroso se hincha, ¿no? Se infla, digamos, se crece el tamaño tratando de captar la vitamina D, y como no la hay, pues crecen estos huesos, principalmente en la cara, ¿no? Es muy notorio. La vitamina E es un antioxidante muy importante, ya que inactiva los radicales libres producidos por el metabolismo, por la oxidación de las células. Bueno, su deficiencia produce inhibición de la producción de esperma, lesiones musculares y también de tipo nervioso. Y finalmente la K, que tiene que ver con la coagulación sanguínea, su deficiencia produce hemorragias subdérmicas. La vitamina K también la produce en cierta cantidad nuestra flora intestinal. Entonces es difícil observar una deficiencia, pero cuando la hay, pues sí llega empiezan a aparecer manchas, ¿no? De que hay sangrado, hay hemorragias que no llegan a salir, pero se producen como moretones, ¿no? En el bebé es muy común
¿sí? Si llega con heridas o con algún sangrado, no lo detectamos y como no tiene flora bacteriana, no empieza a producir inmediatamente vitamina K. Por eso es cuando un bebé, a un recién nacido, inmediatamente le ponen una inyección. Esa inyección es vitamina K. Le dan una dosis inicial de vitamina K para ayudarlo en caso de que tenga algún problema de alguna hemorragia no visible, ¿sí? Bueno, vamos a ver algunas nociones de cinética química. Aquí es donde vamos a ver algo de cálculo, nada más para recordar, ¿no? Las diferenciales. En una reacción química normalmente hay una velocidad llamada velocidad de reacción. Esta es la K1, ¿sí? La velocidad de reacción donde pasamos de un compuesto A un compuesto B a una velocidad determinada de manera espontánea, ¿sí? Eh, Cuando nosotros queremos observar esta K1, digamos, queremos despejarla, queremos conocerla, vemos que para que haya un cambio de A a B, tiene que haber ciertos cambios de concentración de A que empieza a formar una concentración determinada de compuesto B, ¿sí? Con respecto a ¿qué? Al tiempo. Se deja ir reaccionando y reacciona a su velocidad y entonces lo que hay es una disminución, ¿sí? Con respecto al tiempo de la concentración de A, porque se está formando compuesto B conforme pasa el tiempo. A esto le llamamos velocidad. La velocidad de la reacción que vemos es esta K1, ¿sí? Que va a depender o va a estar medible por la medición de la concentración de A. Entonces yo tengo una velocidad, una velocidad determinada por esta K1, a qué, con respecto al tiempo, a qué velocidad la A se transforma en B. Y esta concentración va a disminuir conforme se forme B, ¿sí? Si hay una disminución muy lenta, la velocidad obviamente es muy lenta. Si hay una velocidad muy rápida y se pierde inmediatamente la cantidad de A, ¿sí? Quiere decir que la velocidad es muy alta, ¿sí? Sin embargo, en condiciones de equilibrio, llega el momento en que las moléculas nunca están quietas, siempre están reaccionando, siempre están cambiando, y hay un momento en que cierta cantidad de B de manera espontánea regresa a su estado inicial, a la molécula A. Esto se da normalmente en una reacción normal en un laboratorio, ¿sí? Cuando yo tengo este estado, ¿sí? Este estado estacionario, es cuando yo estoy en el equilibrio, ¿sí? En condiciones de equilibrio hay cierta cantidad de A que se convierte en B, pero también hay cierta cantidad de B que se convierte en A, y entonces yo tengo una K1 que se convierte en una K2, K-1, perdón, ¿sí? Y entonces yo veo que en realidad toda la ecuación sería esta, porque sí, efectivamente hay una cierta cantidad de sustrato de A que se está formando cierta cantidad de B, pero va a estar determinada porque yo tengo cierta concentración de A y cierta concentración de B que en el equilibrio ya no va a cambiar, ¿sí? Se compensa esta velocidad de formación con la velocidad de retorno, ¿sí? En una reacción reversible. Y en el equilibrio esta velocidad en realidad debería de ser cero porque se compensa K1 con K-1. Y entonces tengo una velocidad de cero en el equilibrio, ¿sí? Donde se mantienen constantes con respecto a sus velocidades, la concentración de A y concentración de B. Cuando yo tengo que estas concentraciones son iguales, ¿no? Se igualan y ya no cambian, yo tengo una constante de equilibrio. Todas las reacciones yo veo una tabla y una tabla en los libros, ¿no? Consulto y veo que cada reacción tiene una constante de equilibrio, ¿sí? Y esta constante de equilibrio es la que me permite conocer qué tipo de reacción, qué velocidad, ¿sí? Cuánto producto voy a obtener, porque es característico de cada reacción, ¿sí? En las tablas está escrito y ahí está, ¿sí? Ahora, estas reacciones pueden ser que se den de manera sucesiva. Si se dan de manera sucesiva, quiere decir que entonces la molécula A se va a convertir en molécula B a una velocidad K1 y la molécula B se va a transformar en C a una velocidad K2. Y entonces en este caso la B sería un intermediario para llegar de A a C, ¿sí? Si la velocidad K2, ¿sí? Es mucho menor que K1,
¿qué va a suceder? Entonces, de manera muy natural, B se va a transformar en C, ¿sí? Pero si es muy lenta, por ejemplo, entonces esta formación de B a C quiere decir entonces, por lo tanto, que vamos a estar más de este lado de la reacción. Quiere decir que esta velocidad K2 es el paso limitante de la reacción, ¿sí? La velocidad depende solamente de K2. Hagan de cuenta, ustedes van en un Jaguar o en un Porsche, así como el Capitán Borolas iba el otro día en un Porsche, ¿no? Ahí en Cancún, ¿no? Hagan de cuenta que van en un Porsche, quieren correr a 140, 160 en el periférico. Pero adelante va un bochito que va a 40. Sobre todo en las laterales, ¿no? Y ya ven los microbuseros ahí haciendo las paradas, dejan nada más un carril, y en ese carril, adelante de mí, va un bochito. Y yo quiero ir a toda velocidad, pero no le puedo pasar encima, ¿sí? ¿Qué sucede? La velocidad del bochito es la que va a hacer que todos los que venimos atrás vayamos a su velocidad. El bochito es el paso limitante, ¿sí? Porque es la velocidad K2, es la velocidad, el que está imponiendo la velocidad de todo lo que viene atrás, ¿sí? Si quitáramos el bochito, toda la velocidad se iría rapidísimamente y entonces estaríamos pasando a C de manera fluida. Pero como viene adelantito, el que viene a velocidad K2 y es muy lento, eso es el paso limitante porque yo no puedo acelerar toda la velocidad de los de atrás porque el de que viene adelante va muy lento. Y entonces, cuando la primera reacción es reversible, la llamamos preequilibrio. Porque entonces, como ya no se puede estar formando muy rápido B a C, ¿sí? Esta K2 es muy lenta y entonces llega el momento en que una cierta cantidad de B, en lugar de pasar a C porque la velocidad es muy lenta, regresa a su estado inicial. Le llamamos preequilibrio. Si K2 es mucho menor que K-1, ¿sí? Entonces A y B pueden llegar virtualmente a un equilibrio, ¿sí? En el cual estas dos concentraciones casi no van a cambiar. A este estado le llamamos un estado estacionario. Entender bien esto nos va a servir para poder pasar ya a ver cómo funcionan entonces las enzimas, ¿sí? En la cinética de la catálisis enzimática, yo tengo en el estado de preequilibrio que la enzima más el sustrato, ¿sí? Van a formar un complejo enzima-sustrato. Si este complejo enzima-sustrato no puede liberar rápidamente el producto, ¿sí? El sustrato va a regresar y vamos a formar otra vez enzima y sustrato. Si esta velocidad es muy rápida, la enzima se va a liberar y el producto también. Si es muy lenta, va a haber una pequeña cantidad de producto y la enzima va a tener que volver a formar ese complejo enzima-sustrato para seguir el ciclo, pero se va a liberar muy poco producto. Y entonces vamos a tener una gran concentración de complejo enzima-sustrato. Y este complejo enzima-sustrato va a ser más fácil que regrese al estado inicial de enzima más sustrato a que libere producto. ¿Por qué? Porque la K2 es la velocidad determinante. Si K2 es muy lenta, todo va a ser lento. Si K2 es muy rápida, todo el proceso va a seguir, va a ser muy rápido. Hay una fase de afinidad en la cual se une el sustrato con la enzima en el centro activo. Este complejo enzima-sustrato se forma en el centro activo, en el sitio activo de la enzima. Y se forma este complejo sustrato que va a estar regido por una constante de disociación del complejo enzima-sustrato que va a estar determinada por cuánta concentración tengo yo de enzima más sustrato y cuánto tengo del complejo enzima-sustrato, ¿sí? Si este complejo enzima-sustrato es muy alto, ¿sí? Entonces, esta velocidad, ¿sí? Va a ser muy alta y va a permitir la formación otra vez de enzima más sustrato, ¿sí? Si esta formación, este complejo enzima sustrato libera rápidamente el producto, entonces va a predominar una velocidad K2 alta y va a permitir la formación de producto muy rápido. Pero todo va a estar determinado por una constante de disociación. ¿Qué tan fácil le resulta a la enzima liberarse del sustrato? ¿Qué tan rápido la reconoce? ¿Y qué tan rápido se forma producto?
Hay una fase de catálisis que es la de formación del complejo enzima-sustrato y la liberación del producto. Le llamamos fase de catálisis, ¿sí? Es la transformación del sustrato en producto mediado por la enzima que al final de la reacción se recupera tal cual, no sufre ninguna modificación. Y en este caso, el paso limitante sería esta K2. Si esta velocidad es muy lenta, ¿sí? Le llamamos constante catalítica porque es la que va a determinar a qué velocidad se forma producto, ¿sí? Si es muy lenta, pues va a ser poco el producto que se va a formar. Si es muy rápida, va a permitir el paso fluido, va a permitir que se esté liberando producto de manera muy rápida, ¿sí? ¿Qué tanto producto yo tengo con respecto al tiempo? Va a ser la velocidad K2, va a estar determinada por la K2, y qué tanta concentración de enzima sustrato tengo para poder estar formando producto, a qué velocidad va a ser la K2, la velocidad K2, ¿sí? Y entonces aquí ya vamos al modelo cinético de Michelis y Menti, ¿sí? Relaciona la velocidad de catálisis con la concentración de sustrato, ¿sí? Parte de los siguientes supuestos. Vean cómo tiene ciertas condiciones. No todas las enzimas lo cumplen. Primero, el producto no se convierte en sustrato otra vez, o sea, no regresa. Es una primera condición que se da en todas las enzimas. Forman producto y ya no se regresa a sustrato, ¿sí? Es cierto cuando la concentración de producto es muy baja al inicio de la reacción y consideramos velocidades iniciales de 0, ¿sí? Pero digamos que el producto ya no se va a convertir en sustrato fácilmente, es una primera condición. La segunda condición es que la K2 sea demasiado lenta con respecto a K1 para que yo pueda medir. Si es muy rápida, no puedo medir. Tengo que supercongelar para poder ver poder ver, digamos, las concentraciones. Si es muy rápida, no lo puedo medir. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo no puedo ajustar este modelo, no puedo analizar y determinar cómo va a ser la reacción. Y entonces, una segunda condición es que la velocidad 2, formación de producto, sea tan lenta, muy lenta, que sea más alta la K1 y entonces esté regresando encima al sustrato y yo pueda estar midiendo la concentración de producto de manera más fácil. Se alcanza el estado estacionario porque hay una gran cantidad de toda la enzima va a estar involucrada formando complejo enzima-sustrato, ¿sí? Y la complejo de formación de complejo enzima-sustrato se va a considerar constante, ¿sí? Y una tercera condición es que la concentración de enzima sea mucho menor que la concentración de sustrato, ¿sí? Por lo tanto, la concentración de sustrato inicial va a ser diferente o muy parecido, más bien, a la concentración original de sustrato, ¿sí? ¿Por qué? Porque la formación del complejo de enzima-sustrato va a ser, digamos, factible, porque toda la enzima va a estar en un momento determinado formando enzima-sustrato. Hagan de cuenta, llegan ustedes a un baile, ¿sí? Y ya saben, los machines no quieren bailar, quieren estar pisteando, ¿sí? Pero si las mujeres, que son muchas, los obligan, les dicen, pues ahora viniste a bailar y bailas, nada de estar tomando cerveza. ¿Qué va a suceder? Que los dos vatos van a estar bailando toda la noche, ¿sí? Porque los van a estar cambiando, todo el tiempo van a estar ocupados bailando y ni les va a dar tiempo de tomar cerveza, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Pues mejor se salen de la fiesta, ¿sí? O se van a una aparte para que no los obliguen a bailar, ¿no? Pero ¿a poco no? Hay fiestas donde eso sucede. Pero si hay dos que los agarran para bailar, todas las 8 o 10 chavas los van a traer bailando toda la noche y ni modo, ¿sí? Entonces quiere decir que va a haber una formación, va a haber un complejo enzima-sustrato todo el tiempo. Toda la enzima va a estar ocupada formando complejo enzima-sustrato, ¿sí? Esta es la tercera condición para que se dé el modelo cinético de Michelis y Menti, ¿sí? Entonces aquí llegamos ya a la parte padre, ¿no? Donde vamos a graficar, por ejemplo, aquí la concentración con respecto al tiempo. La concentración de sustrato en el estado inicial, obviamente, va a sufrir una modificación, va a descender con respecto al tiempo. La concentración de producto, que es esta rosita, va a aumentar, ¿sí? La concentración, la cantidad de enzima que va a estar libre, ¿sí?
va a descender en un inicio y después se va a mantener constante porque casi toda va a estar formando enzima sustrato, complejo enzima sustrato. Y entonces cuando estas dos se aplanan, ¿sí? La concentración de enzima y la de enzima sustrato y está muy cerca del cero, la cantidad de enzima libre, ¿sí? Se le llama estado estacionario. Casi toda la enzima, virtualmente toda, va a estar ocupada en formar complejo enzima sustrato. Y entonces la cantidad o la velocidad a la cual el complejo enzima sustrato regresa a su estado estacionario prácticamente va a ser nulo, ¿sí? Y esto se da más o menos cuando la concentración de enzima libre llega casi a cero, porque toda la enzima va a estar formando complejo enzima sustrato, ¿sí? Y bueno, la tarea para el día de mañana es que busquen en sus libros esta ecuación de Michelis y Menten, traten de seguirla y mañana, ya con que ustedes hayan leído algo de esto, vamos a poder explicar, comentar, platicar algo sobre este modelo, ¿sí? Y entonces en base a eso ustedes van a más o menos a entender lo que vamos a ver el día de mañana, porque mañana sí vamos a ocupar tanto su papel milimétrico, una calculadora si pueden, ¿sí? Sí, bueno, sí, una calculadora la van a necesitar y y que aprendan a graficar, bien, se acuerden bien cómo lo hacían, a graficar hipérbolas, ¿sí? Estas hipérbolas, cómo utilizo escalas, por ejemplo, si yo tengo una escala muy pequeña, pues tengo que hacer, por ejemplo, que en lugar de 0.01 o 0.1, ¿qué hago? Pues lo multiplico por 10 para obtener que cada cuadrito, que es 1 centímetro, sea 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Y en la otra también igual, a lo mejor es tan pequeña la escala que voy a tener que poner diferente la escala, pero que yo sea capaz de graficarlo, ¿sí? Y entonces el día de mañana vamos a ver qué tanto se acuerdan de esa forma de graficar y necesitamos entonces que tengan su papel milimétrico, que tengan una regla, ¿sí? Su lápiz y una calculadora para poder hacerlo. Estudien el modelo de Michelis y Menten en sus libros y mañana lo vamos a comentar, las dudas que tengan, las vamos a comentar, a platicar. De ahí nos va a dar pie para poder después ver cómo podemos graficar, qué tiene que ver la parte de cómo hago lineal esa hipérbola, qué significa la KM, ¿sí? Cómo se da la inhibición de las enzimas y al final, cómo hay algunas que de acuerdo a la gráfica que yo obtengo, las rectas, puedo determinar qué tipo de inhibición se da en mi reacción, en mi catálisis, ¿sí? Siguiendo el modelo de Michelis y Menten. Entonces, para no hacerlos más bolas ahorita ya, hasta ahí le dejamos. Es importante que vean la película. La película de Decisiones Extremas tiene que ver con una deficiencia de una enzima, ¿sí? Y entonces algunas de las cosas que suceden solamente las va a entender quien entendió ya el mecanismo de las enzimas. Entonces, bueno, véanla, las dudas o los comentarios que quieran hacer, los vamos a analizar, van a hacer un pequeño trabajito con esta película. Entonces, tienen doble trabajo, van a tener, bueno, el trabajo de la película, de verla y un pequeño trabajo, y el trabajo mayor que es sus presentaciones de la próxima semana. Tenemos nosotros en realidad, sí, ¿En cuál película dijo que íbamos a ver? Decisiones Extremas. Ah, ya, ok. La de que les envié ayer del Colegio Nacional es optativa, ¿no? Pero es muy recomendable que la vean. La que sí tienen que ver es la de Decisiones Extremas. De todos modos, tenemos, digamos, tiempo para las exposiciones. Pudiera ser que a lo mejor, si no nos da mucho el tiempo, yo tengo hasta el día 18 para entregar calificaciones, para entregar actas. Entonces tenemos la semana 12. Entonces ahorita estamos en la semana 10. Quizás la semana 11 la tengamos para, para poder ayudarnos a ver la cuestión del metabolismo, ¿sí? Y las exposiciones, a lo mejor en lugar de ser 3 o 4 por día, pues vamos a tener 2, ¿no? Para irnos a buena velocidad,
que vayan entendiendo las cosas. No van a ser nada más que ustedes van a exponer, ¿no? Yo les voy a echar la mano complementando la explicación que ustedes den. Pero es importante que se preparen lo mejor posible su presentación. Si para el fin de semana ustedes se encuentran que están complicados con esto de las rutas metabólicas, lo comentamos y entonces a lo mejor la próxima semana, en lugar de comenzar el lunes las exposiciones, pues las vamos a comenzar el martes o miércoles. O pudiera ser que la siguiente semana, en lugar de estar, como les dije, de lunes a viernes, a lo mejor nos vemos 2 o 3 días de la semana siguiente para que ustedes terminen sus exposiciones y que las exposiciones entonces sean a tambor batiente en la semana 12, la semana después del, es que es 7, 14, del 15, del 14 al 18, bueno, el 16 más o menos. 3 días de trabajo muy intenso para que a mí me dé tiempo de calificar. Entonces, más bien vamos a ver cómo le vamos midiendo el agua a los camotes, como dicen. ¿Qué onda, Matías? Profe, ya lo había comentado, creo que ya, pero bueno, para como, ¿cómo se puede decir? O para reafirmar, ayer estaba viendo de mi tema, el síntesis del colesterol, pero, bueno, usted dijo que podíamos, apoyarnos con un video, y ayer encontré un video que lo explica bien. ¿Lo puedo poner como parte de mi exposición? Que no sea muy extenso. ¿Cuánto tiempo es? Y si ya lo comentaste con Aranza, ¿sí es con Aranza con quien vas a trabajar? Sí. Pónganse de acuerdo. O sea, a lo mejor esa exposición, como es muy extenso el tema, van a tener un poquito más de tiempo, pero que no va a ser un video de 20 minutos o cosas así, ¿no? Que sea un video pequeño, lo mejor posible, unos 10 minutos cuando mucho. ¿Ya viste cuánto tiempo dura? Eh, me sacó de la clase. ¿Cómo, perdón? ¿Que cuánto tiempo dura el video? 8 minutos. Bueno, pónganse de acuerdo, ponte de acuerdo con Aranza para ver Ajá, si ese es el que van a presentar o si tienen uno de 8 y otro de 3, ¿no? O algo así. Que no sea mucho el tiempo de video porque entonces sí nos perdemos. ok. Entonces, ustedes pónganse de acuerdo. Si les parece bien a los dos, pues pónganse de acuerdo y lo presentan como una Vale. especie de complemento. ¿Sí? Pero acuérdense que tienen que trabajar ese tema en equipo, en pareja. Ok, profe. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, el día de mañana vamos a ver este modelo. Vamos a graficar y vamos a trabajar así que de manera sincrónica. Vamos a ver, hacer algunas gráficas y algunas conversiones. Entonces, para no saturarlos ya más, nos vemos el día de mañana. Vayan viendo la película si pueden. Si les empiezan a surgir dudas, comentarios, pues váyanlos haciendo. Y tenemos tiempo, o sea, no hay que desesperarnos, tenemos todavía tiempo. Les digo, yo tengo hasta el 18 para entregar calificaciones, entonces, pues, no hay que correr, estamos bien. Vamos a terminar bien. ¿Sí? El día de hoy les voy a subir el trabajo de la película para que vayan viendo de qué se va a tratar, ¿no? Y de todos, aunque nos vayamos un poquito a retrasar, vayan haciendo su cuestionario, bueno, leyendo en primera y de ahí sacando las preguntas, haciendo el cuestionario. Y en lugar a lo mejor de comenzar el lunes 7, vamos a comenzar un poquito después, pero vamos a ver eso, lo vamos a terminar el mismo fin de semana, conforme vaya. ¿Sí? Entonces, conforme vayamos viendo cómo van, en base a eso vamos a decidir si recorremos un poquito las exposiciones. ¿Sí? Pero estamos en tiempo, todo va bien. ¿Sí? Entonces, al rato les mando el trabajo de la película para que el fin de semana lo complementen, que tengan tiempo de verla y si hay algún comentario o cualquier cosa, lo vemos. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Todo bien?
Ok, estuvimos 19, nada más faltó uno. Entonces, Profe, de todos modos voy a subir la clase. Sí, ¿va a haber trabajo de la película? sí, es lo que les digo, que les voy a subir al ratito. Ok, sí, era mi ¿Sí? duda.